clase? Ah, buenísimo. Bueno, ¿les gustó la clase? Sí. Después les van a dar un apunte con todo escrito para que tengan las recetas. Si no, pídanlas. Así las pueden usar para cuando ustedes lo quieran hacer. Igualmente, bueno, ya se llevan un poco lo que estuvimos hablando, se lo van a se lo van a acordar. Creo que fui bastante enfático, pero estuvo lindo. Interesante lo de la remolacha, la remolacha con mucho tiempo de cocción, la dominicana, dura, pero quedó bien, ¿vieron? Al final quedó perfecto. Bueno, la idea un poco de este post, digamos, de la clase es contarles un poco acerca de mi experiencia, de cómo es que empecé a cocinar, cómo nace. No, después charlamos y ayer terminamos hablando de bueyes perdidos. En Córdoba, en el que cocino con mi abuela. Bueno, el programa trataba de volver a las raíces, en definitiva, y yo quería hacer un programa sí o sí con mi abuela. Voy a tapar un poco las huellas que ha dejado en mí la remolacha. Y bueno, si bien no hay ningún cocinero profesional en la familia, mi mamá es abogada y mi papá es médico, nada que ver, siempre estuvo muy presente la cocina en nuestra familia de chicos, y creo que eso para un cocinero es lo que más te marca mucho más eso que cualquier escuela de cocina o cualquier experiencia en un restaurante. Por eso a veces no va a ser el caso de ninguno de los que está acá, pero a veces uno va a un supermercado y vas andando con el changuito y ves por ahí una madre con los hijos, viste que están medio como pálidos, te das cuenta que no hay mucho, te das cuenta que con las caras que no les dan comida casera, porque por ahí las madres o no tienen tiempo o no tienen ganas, o realmente no se dedican, y la alimentación en los chicos es el máximo capital que nosotros les podemos dejar para cuando son grandes, pero no para el esnobismo de tener nuestros chicos y que, no sé, como pasa en Buenos Aires, que las madres más paquetas dicen, ay, mi hijo tiene 2 años y ya come sushi, viste, como diciendo, a ver qué gana el que tiene el hijo más chico que come la cosa más rara, viste. No se trata de eso, se trata de generar un hábito alimenticio que sea saludable, que los chicos puedan adentrarse de chicos en los alimentos y que eso los marque, que te hagan tu propia torta de cumpleaños, meter a los chicos en la cocina, que ayuden a cocinar. Y yo de chico siempre tuve inclinación hacia las artes. Al principio me dedicaba más al dibujo y a la pintura. De hecho, mi sueño era ser dibujante de Disney cuando fuera grande. Menos mal que cambié de rumbo, porque ahora son todas las películas de computadora, así que estaría sin trabajo. Pero bueno, me la pasaba dibujando y pintando y demás. Yo viví en Córdoba, en la provincia, en la ciudad de Córdoba, que queda en el centro de Argentina, hasta más o menos los 10 años. Después, a los 10 años, nos mudamos a Buenos Aires por cuestiones de trabajo de mi mamá. Y nos mudamos a Buenos Aires y dejé toda la familia en Córdoba. Y por ejemplo, yo tenía a mi abuela, que siempre era la que nos cocinaba y nos reunían a nosotros y a nuestros primos, y siempre nos hacía empanadas árabes y alfajores de maicena. En definitiva, al mudarme en Buenos Aires iba a perder todo eso. Entonces un día se me ocurrió decirle, nona, ¿cómo se hacen los alfajores de maicena? Era así, porque ya de chiquito ya era alto también, así que... Y ahí me empezó a enseñar cómo se hace, me empezó a enseñar cómo se hace la masa. En definitiva, por eso yo siempre digo que entré a la cocina a través de la pastelería, quizás un poco al revés de lo que suele pasar con muchos cocineros, que muchos cocineros directamente ni les gusta la pastelería, en cambio hay otros que empiezan descubriendo la cocina y después se inclinan a la pastelería, digamos, que se sienten atraídos. En mi caso fue al revés. Y así fue que empezaba a averiguar, empecé a cocinar, tenía 10, 12 años, cocinaba la verdad que bastante, ahí dejé todos los pinceles y
todas las hojas y los caballetes que me habían regalado para que el nene pudiera hacer sus dibujitos, quedó de lado y ya empezaron a aparecer los libros de cocina. Pues al principio iba y le preguntaba a mi mamá, mi mamá estaba leyendo en la cama y yo iba y le decía, mamá, estoy batiendo claras, ¿se cortan como la crema? No, hijo, no se cortan, ¿entendés? Me iban pasando toda la data de madre, pero llegaba un punto que eso tiene un techo y uno quiere saber más. Entonces ahí fue que, bueno, miraba programas de cocina todo el tiempo. Me acuerdo que ocasionaba peleas en mi familia, porque yo estaba, entre que estaba todo el día cocinando, a veces nos sentábamos a cenar y de fondo en la pantalla yo quería poner un programa de cocina. Nos estábamos comiendo y de fondo se sentía la batidora que estaba prendida el televisor y me decían sobre que no tiene suficiente cocinar todo el día, se pasa viendo programas de cocina. Y sí, me agarró como un fanatismo, como un idilio. Y así fue pasando el tiempo, la adolescencia, que empecé, fui a visitar, de hecho, a muchos cocineros. Esto me olvidé de contarlo ayer. ¿Lo conocen a Francis Mallmann? El cocinero medio loco, bohemio, que cocina en la montaña, que siempre anda solo y se hace el rústico, el campesino, ¿viste? Pero de golpe saca una pinza que se compró en New York, ¿viste? Y está sentado en un tronco, ¿viste? Y se decís, no, si te sentás en un tronco no tenés esa pinza, una de las dos cosas, pongámonos de acuerdo. Bueno, y lo fui a ver a él, que era como un referente de la cocina, y lo fui a ver a José Ignacio, un pueblo que queda en Uruguay, cerca de Punta del Este, a un restaurante que tenía él que se llamaba Los Negros, y yo me acuerdo que tenía 16 años. Y cuando llegué no me llevé muy buena primera impresión, quedé bastante asustado, porque era una época donde no se usaban los celulares, nada. Y claro, yo iba a hablar con un cocinero, y cuando entro al restaurante, me lo encuentro al que estaba en la oficina, con las dos patas sobre el escritorio cruzado de piernas, un habano en una mano y un celular en la otra, hablando en inglés. Esa fue la primera impresión que yo tuve. No me pareció muy cercano, digamos, no me pareció muy accesible él en ese momento. Después descubrí que es un personaje él, y bueno, es lo que él hace. Me acerqué a decirles que me gustaba mucho la cocina. Mis hermanas siempre me decían, tenés que llevarle algo para que pruebe de las cosas que haces vos, porque de verdad que cocinaba en serio de adolescente. De hecho, en las reuniones familiares era, ¿qué cocinará Pedro esta vez? ¿Qué hará? Mismo ya me empezaban a pedir cosas para los casamientos, cosas como más serias. Y ahí fue el momento que dije, bueno, es evidente que lo que a mí me gusta es esto. Con Francis Mallmann termino la historia. Finalmente mi mamá no me dejó empezar a trabajar hasta no terminar la escuela, porque claro, Francis tenía la escuela en Uruguay, el restaurante en Uruguay, y nosotros estábamos en Argentina, en Buenos Aires. Entonces me dijo, no, vas a terminar el secundario, te vas a poner a estudiar cocina y ahí recién vas a poder empezar a trabajar. A todo esto, yo venía muy entusiasmado durante todo este tiempo. Problemas en mi casa, mi mamá como loca, que no daba el presupuesto, porque claro, es caro cocinar todos los días platillos. Entonces en mi casa no podían faltar las almendras, las nueces, las avellanas, la heladera tenía que estar siempre llena. Cuando a mí me dan ganas de cocinar tenía que haber insumos, tenía que haber cosas para que yo pueda cocinar, porque cuando uno tiene ganas de cocinar no tiene ganas de salir a comprar, tiene ganas de cocinar. Mi mamá compraba 1 kilo de durazno porque quería comer un durazno fresco, yo lo hacía torta de durazno, ¿viste? No, era como que siempre le ganaba de mano. Mis hermanas, tengo 2 hermanas mujeres, coquetas las dos, con las dietas, era un problema. Mi hermana gritaba, decía, no puede ser, ¿en qué casa pasa que un lunes haya una torta de esto, un martes una torta del otro? Dice, uno se quiere cuidar y no puede. Y mi mamá tuvo que poner orden ahí, una cosa insólita, porque uno dice en las casas en general suele faltar alguien que le guste la cocina. Y nos puso orden mi mamá, dijo, bueno, vas a cocinar tales días, tenés permitido cocinar. Y a veces, una vez que no me voy a olvidar nunca, que cociné un día que no tenía permitido, y cuando sentí el ruido de mi hermana que venía de trabajar, pues mi hermana es abogada también, volvía del laburo, y terminé metiendo la torta abajo de mi cama para que no la vea, te juro por Dios, no me voy a olvidar nunca. Era una torta con masa de chocolate y cornflakes y una crema de mandarina. Tenía 18 años, yo ya quería empezar a cocinar y a ver de qué se trataba eso, sobre todo para que si no era lo que me imaginaba, poder cambiar de rumbo rápidamente.
y también para tener mi plata, para mis gastos. Eso creía yo. Después cuando empecé a averiguar, en mi época, no sé cómo es acá ahora, pero cuando yo empecé, eran pasantías no rentadas donde vos trabajabas como una persona contratada, pero sin pagar. ¿Acá es así? Bueno, para mí está bien que sea así. En Argentina, lamentablemente, las leyes se flexibilizaron demasiado y eso juega en contra porque se les facilita y se les suaviza mucho a los que son los estudiantes y las personas que empiezan a trabajar en cocina lo que va a ser su realidad. Entonces ahora hay leyes que por ahí los hacen trabajar de lunes a viernes 6 horas y les pagan. Sí, divino, pero no es lo que va a ser, no es la realidad. Yo cuando empecé tendría que haber como un término medio, digamos. Pero entre uno y otro, entre un extremo y otro, no, prefiero el mío, porque además eso también funciona como un tamiz, es decir, queda la gente que realmente sirve. Sobre todo hoy en día, donde el tema de la cocina está tan en boga, donde está tan... que todo el mundo quiere ser cocinero porque ve a los cocineros en la televisión y todo el mundo se quiere dedicar a eso. Y la cocina no es la televisión. La televisión es algo que puede llegar o no, que lo más probable es que no llegue, porque por un tema de estadísticas, lo más probable es que se conjugan muchas cosas que tienen que ver con la suerte, con el azar, con determinadas condiciones, sí, pero también con mucha suerte y mucho azar. Ya después les voy a contar cómo fue que yo llegué al gourmet, porque sé que es lo que más les interesa. Y bueno, y empecé a trabajar el primer año, pues no me aguanté al segundo, y empecé a trabajar en la panadería en la esquina de mi casa, que se llamaba El Torreón. Yo dije, bueno, si a mí no me dejan empezar con el amparo de la escuela, voy a ir yo a golpear puertas. Me atendió el pastelero, Horacio. Así toda una cara de malo tenía Horacio, porque era descendiente de alemanes, era una mole, una cosa así, rosado y con los ojos así, tenía cara de malo. Después conociéndolo era bueno, pero me enseñó un montón de cosas y me dijo, bueno, nene, empecé a trabajar con nosotros, venite, estaba a una cuadra de mi casa. Y como primera sugerencia, si yo tuviera que hacerles alguna sugerencia o transmitirles alguna experiencia, a mí me parece importante que cuando uno empiece a trabajar, para aprender a trabajar antes que aprender a cocinar o aprender lo estrictamente inherente a nuestra actividad, lo estrictamente relacionado a nuestra actividad. Aprender a trabajar puede ser trabajar de cualquier cosa, no tiene por qué ser de la cocina, porque también es muy ambicioso pretender que una persona a los 18, 17 años tenga la madurez suficiente como para vislumbrar qué es lo que va a hacer el resto de su vida, en todo el futuro. Y esa es una presión muy grande que se nos pone, que yo la sentí. Además yo la sentí muy fuertemente porque la verdad es que al ser mi mamá y mi papá dos personas que tuvieron una educación formal, que se dice, o sea, mi mamá es abogada y mi papá es médico, entonces era como que el nene había ido al colegio alemán, había tenido una educación privilegiada, qué sé yo, y era como que, ¿vas a ser cocinero? Era como que, era raro. Y eso le pesa a mucha gente a veces, ¿eh? A veces eso pasa. Por eso es importante que ustedes... si sienten que realmente es lo que les gusta, lo que les apasiona, bueno, eso ya es un primer indicio. Después vayan a experimentarlo, vayan a cotejarlo con la realidad. Porque de golpe descubren que les gusta hacer una torta una vez por semana en su casa para sus amigos, pero que el rigor de un restaurante no se lo aguantan. Y no está mal decir, esto no es lo que esperaba, no es para mí, dar un paso al costado, ¿sí? Por eso está bueno empezar lo más pronto posible para ir descubriendo que sí o que no. O sea, ustedes dirán, ay, bueno, pero a vos se te presentó la vocación desde muy temprano, de chiquito ya sabías lo que querías hacer. No, porque uno de los grandes cocineros del mundo han descubierto su vocación de más grande. Charlie Trotter de Chicago era economista antes de ser chef. Osvaldo Gross, un pastelero argentino muy bueno y muy reconocido, era ingeniero, era licenciado en química. Bueno, después al ser pastelero, imagínate que basta escucharlo hablar para darte cuenta cómo supo conjugar su anterior profesión a su nuevo oficio. Y trabajar es importante porque nos pone en contacto con
algo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Nosotros vamos a pasar la mayor cantidad del tiempo de nuestras vidas trabajando, entonces tiene que ser de algo que nos guste, pero tenemos que adquirir ciertas, no sé si habilidades o ciertas nociones, o a lidiar con ciertas cosas, a levantarte temprano cuando no dormiste bien, a llegar a tiempo, a saber que si querés irte de farra podés hacerlo, pero el día siguiente, como decimos en Buenos Aires, en Argentina, calavera no chilla, quiere decir, si querés salir y irte de farra, andate, pero mañana tenés que estar y tenés que estar. A trabajar con gente que quizás no te cae bien, que si te pusieron un grupo de personas vos no elegirías trabajar con esa persona. Eso se llama tener cintura laboral, saber llevar adelante todo ese tipo de habilidades, y eso tiene mucha importancia y mucho peso a la hora de ustedes escalar, si quieren, progresar, ¿sí? Que es cómo se manejan ustedes en su trabajo. Ser lo suficientemente bueno para no pasar desapercibido, y tampoco lo suficientemente bueno como para generar odio en todo el resto. Y todo eso no tiene que ver con la cocina, tiene que ver con todos los ambientes y con todos los trabajos que uno vaya a hacer. Después, sí, el siguiente paso es decir, bueno, quiero aprender cocina. Sí, quiero adquirir experiencias laborales, quiero aprender a cocinar en serio, quiero aprender a lo que es quemarme las manos, ver lo que es realmente cocinar. Eligen un chef o un cocinero que ustedes admiren, sobre el cual ustedes sientan cierta ascendencia, cuyo tipo de cocina les parezca atractivo, y eso ustedes van a elegir ese chef y van a ir a hablar con ese chef y le van a decir, yo quiero trabajar con vos. Porque siempre apunten a estar donde quieren estar, donde estén en un lugar que ustedes consideren bueno, no vayan al lugar que les queda más cerca de su casa, o que les parece que les van a pagar mejor, o sino realmente estar al lado de un chef que puede ser un chef que ustedes admiran, puede ser cualquier cosa, no tiene que ser el chef de la televisión, puede ser un chef donde ustedes iban a comer en el restaurante de la infancia y pueden ser a la Comay, donde fuimos a comer los otros días, que hace comida dominicana típica, exquisita, y que realmente uno la escucha hablar y realmente escuchás lo que es por ahí la tradición en la cocina. Me parece súper interesante. Gente de lo que ustedes crean que se puede nutrir y que le pueden absorber conocimientos. Y siempre molestar, nunca quedarse callado, preguntar todo, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, qué estás haciendo, cómo se hace, que no les importe nada, porque eso va a hacer que ustedes se destaquen. Y lo que a ustedes les parece que es sentirse, ¿vieron lo que les dije hoy en la clase? Que le dijeron, chicos, les puse un plato acá para que lo hagan, y me empezaron a hacer formita de corazón. Y otra tiene que haber un plato testigo. Bueno, así como pasa eso, que les digo, bueno, en eso hay que ser obediente. A los cocineros nos cae bien cuando hay momentos para todo, ¿no? Pero cuando nos empiezan a preguntar y a averiguar, porque eso demuestra que hay realmente un interés genuino. En mi caso, yo fui a visitar a Fernando Troca, que lo tenemos acá en el medio, cocinando, no sé si lo conocen, es un cocinero argentino muy bueno, que ahí era fuerte la cocina. De hecho, esa fue mi primera experiencia de volver un día a las 7 de la mañana de bailar, y que pasaba por el restaurante que ya estaba abierto, y me decían, mira que en 2 horas tenés que venir para acá, me decían. Y llegar a la última hora muerto de sueño, viste, recansado, y tener que aguantártela, eso fue duro. Pero era un trabajo que aprendí muchas cosas, pero que no era la alta cocina a la que yo, de la que yo me quería nutrir, que yo quería experimentar, la cocina de noche, estar en un restaurante de noche, sentir esa magia, ¿me entendés? Que se abre el telón y que vienen todos a comer, se respira otra cosa la noche, otro glamour, otra magia, otra elegancia, los salones estaban muy buenos. Además, Sucre era cocina a la vista, entonces teníamos que estar todo absolutamente impecables. Iba a comer todo el mundo iba a comer ahí, todos famosos internacionales, las bandas más
internacionales que se les pueda ocurrir, todo el mundo, y los tenías ahí, a través de un mostrador, y le cocinabas ahí en la mesa. Me acuerdo que yo anotaba quién había venido a comer. Es una cosa cholulo, decimos en Buenos Aires, que es cuando te interesa el famoso, ¿viste? Yo anotaba, bueno, vino Ralph Lauren, vino Shakira, vino... Lo quería tener de recuerdo. Como no podía ir a sacarme una foto porque te echaban, de hecho echaron una vez a un camarero por pedirle una foto a uno de los... lo anotaba. Y bueno, ahí empecé a trabajar en pastelería, que fue lo que Fernando me asignó. De a poco empecé a ascender, empecé a ir creciendo. Debo confesar que la primera vez que tuve que ir, pues este fue el primer trabajo de noche, me volví, nunca me voy a olvidar. La primera vez que dije, esto es cocinar, no está tan bueno. Que fue la vez que a mí me llevaba mi mamá, mi hermana, estaban yendo a comer afuera un domingo soleado, hermoso, y me tenían que dejar a mí en el restaurante a la 1 de la tarde, que yo iba a terminar a cualquier hora, iba a terminar, porque vos sabías a qué hora entrabas, a veces, porque a veces cuando había evento tenías que entrar antes, y no sabías a qué hora te ibas. Además, al ser pastelero, la cocina estaba abierta hasta la 1:30, entraba uno a comer a la 1:29, el postrero comía a las 3, entonces estaba yo ahí atrás, todas las luces apagadas de las líneas de los cocineros, y quedaba uno con la bombilla acá en la cara, ¿viste? Esperando que terminabas de vestirte, de cambiarte, te tomabas el colectivo. Cuestión que a casa a veces llegaba a las 4 de la mañana, volvés pasado revoluciones, totalmente electrificado, no te dormías hasta las 5, al día siguiente dormías hasta las 4 de la tarde, me levantaba e iba a trabajar, que me tocaba entrar a las 4:30, y así todos los días. Y la primera vez que fui me dejaron, dije, no, pero si ustedes salen, yo quiero ir con ustedes, no quería, me dio mucho miedo, de verdad te digo, fue medio traumático, y ahí me largué, y a partir de que me largué, bueno, ahí no paré más, y me gustó mucho el ambiente que se genera, porque en ese tipo de lugares no es solamente estar con el chef que ustedes admiran, porque el chef no lo van a ver casi, esta es la verdad. Si es un chef así que anda con muchas cosas, seguramente no los vaya a ver, pero se genera una camaradería que uno sabe que está con gente que realmente le gusta, porque en la escuela de cocina, a mí me pasó cuando empezaba chico, que yo me encontraba con chicos que en su vida habían cocinado, y yo decía, pero bueno, una cosa es ser abogado, yo no pretendo que un niño en la infancia lea la Constitución, para nada, se la van a dar a leer cuando empiece a estudiar abogacía, a que lea la ley, pero un cocinero que llega a una escuela de cocina es de esperar que haya algo que lo haya motivado a estar ahí. No, y eran todos vírgenes, de hecho algunos alumnos que eran de todas las edades, de hecho eso también estaba bueno, que en las escuelas de cocina no eran todos así como ustedes que tienen toda la misma edad. Yo entré y había gente de 40, de 35, yo tenía 18, era el más chico, y había un montón de cosas que ellos daban que yo ya las sabía de leer, ¿me entendés? De leer, de tener la avidez de aprender. Y bueno, entonces trabajar en estos lugares te permite estar con gente que realmente está en la misma onda que uno. Y se generan competencias y se genera, ganas de estar más. Todos queríamos ascender, queríamos que nos fuera bien. A su vez era medio perverso el sistema del restaurante, porque el dueño del restaurante era dueño de otros restaurantes y te hacían creer que si vos quedabas mal con ellos no ibas a trabajar más nunca en ningún restaurante. Después nos dimos cuenta que era toda mentira, que todo el mundo puede trabajar de lo que quiera, que está lleno de restaurantes por todos lados. Pero en ese momento, claro, como lo único que hacíamos era estar ahí adentro, la verdad era la verdad de ahí adentro. No había otra. Algo que a ustedes les resulte muy extraño. Cosas que ustedes admiren, puede ser la cocina molecular, puede ser algún tipo de cocina regional. Siempre es bueno y enriquece encontrar lo que es la propia identidad de cocina.
de la propia cocina. Aparece un llamado de una amiga que me dice que tenía el amigo de su marido, un inglés que venía a Buenos Aires a abrir una cadena de restaurante de comida natural y orgánica, y me dice si conocía a alguien para darle una mano. Le digo, bueno, te doy una mano. Voy, charlamos con él, me empezó a contar del proyecto y me dice, bueno, yo lo que quiero venir es hacer una cadena de restaurantes de comida saludable acá en Buenos Aires. Pensé dos cosas. Primero, ¿qué hace un inglés en Buenos Aires? No tenemos muy buena historia los ingleses y los argentinos. Le dije, muy valiente que te viniste, porque no la vas a pasar bien. No, después nos hicimos amigos. Y por otra parte pensé, qué aburrido, cocina saludable, cocina... No, a los cocineros nos gusta usar la manteca, nos gusta usar la grasa, nos gusta usar el chocolate, nos gusta usar... Viste, cuando te piden algo fresco decís, no, yo quiero cocinar. Pero a su vez me representó un desafío, porque además fue el primer trabajo como chef que yo realmente tenía que aprender a estar en todo. Yo tenía que sentarme con el arquitecto a armar la cocina, contratar al personal, es decir, determinar el perfil que quería que tenga el restaurante para trabajar conmigo, qué conocimientos quería que tenga, en qué lugares previos tenía que haber trabajado, armar todo el menú, la carta, la pastelería, la granola, los panes. Realmente era un desafío. Yo tenía 24 años recién cumplidos, era bastante chico, y bueno, y empezamos así a gestar este proyecto que se llamaba Natural Deli. Fue el primer mercado natural y orgánico de Buenos Aires. Hoy en día ustedes van a Buenos Aires y se ha replicado por un montón, está lleno de lugares de comida natural y orgánica, por suerte, porque quiere decir que hay mucha demanda de la gente, es decir, tanta oferta denota que la gente está muy ávida de ese tipo de cocina. Bueno, nosotros fuimos los pioneros, abrimos en el año 2007, en marzo de 2007, con la idea de abrir varios locales más. Se abrieron 3 locales más. Obviamente con eso, digamos, al ser un tema tan nuevo, los diarios, las revistas empezaron a interesarse en ese tipo de cocina y empezaban a llamar al restaurante, se empezaban a contactar conmigo para hacer varias notas. Y bueno, después en marzo de 2008 abrimos el segundo local y en 2009 abrimos el tercer local. Y así empezaban a salir notas, diarios, revistas. La verdad que salimos en todos lados. Gustaba mucho el concepto, gustaba mucho el restaurante. Y ¿cómo llego a el gourmet? Ahí salgo muy serio. Bien. ¿Cómo llego al gourmet? Resulta que la directora de contenidos del canal era fanática del restaurante, venía a comer muy seguido. Yo no tenía idea quién era, porque obviamente uno no las conoce, y venía a comer todo el tiempo al restaurante. Y un día me ve que estaba en el salón dando ahí conversando con los clientes, que a mí me encantaba estar en el salón contándole con los platos, qué les había parecido. Bueno, lo que a todos nos gusta, ¿viste? Contar cómo se hace, si le gustó o no, y empiezan, yo le pongo tal cosa, yo le pongo tal otra. Y ahora que salgo en la televisión no les puedo explicar. A veces voy a Córdoba, quiero salir y la gente es tan cariñosa que a veces no encuentra el momento. Cualquier momento es bueno para decir algo positivo, ¿viste? Y eso por ahí me pasó que por ahí salía a bailar una vez con amigos y en el boliche me decía, ay, mira, porque encima como yo soy cordobés, me decía, y te empiezan a decir las recetas en el boliche. Y uno se copa, ¿viste? Te pones a hablar y yo me muero de amor cuando pasa eso, porque es lindo, es grato. Y ayer en el hospedaje una mujer, sí, una señora, una chica, una jovencita que estaba cocinando ahí, me dijo, ahí en un anafe, me dijo, usted es el coso. Yo no podía creer. Imagínate que es relativamente nuevo para mí esto, entonces también es como raro, pero es muy lindo poder difundir lo que a uno le gusta y lo que uno sabe con el resto de las personas y que les pueda servir. Bueno, y estaba explicando ahí los platos y me escuchó hablar y me vio, en fin, y me mandó a llamar. Un día recibí un llamado y me dice, hola, bueno, queremos hacerte una prueba para el gourmet.com, porque ahora se llama el gourmet. A partir de junio cambió la imagen. Van a ver que la GESA de antes no va más, es nuevo logo, nuevo nombre. Van a ver, bueno.
mucho más fresco, ya estaba viejo, el anterior como 12 años estuvieron con esa G. Y bueno, y me llamaron y me dijeron, te vamos a hacer un casting, pero vamos a ir nosotros al restaurante donde vos estás trabajando. Vamos a ir nosotros al restaurante para que vos estés cómodo y que realmente puedas desempeñarte bien en tu salsa, digamos, que vos puedas moverte con total comodidad. Vinieron al restaurante, lo hicieron. Yo debo confesar, esto fue en agosto de 2010. En 2008 yo me había enterado que iban a hacer un casting 2 años antes, yo ya estaba en Natural Deli, que iban a hacer un casting en una escuela de cocina y yo fui a la escuela de cocina. Me fue pésimo en el casting, pésimo, pero pésimo me salía todo mal, tenía la cabeza puesta en el restaurante, no quería que el resto se entere que había ido el casting, tenía que hacer un culí de mango, por ejemplo, y me había olvidado el mango maduro, fui a comprar un mango al supermercado y me encontré con el mango más verde del mundo, el culí quedó todo fibroso, asqueroso, no, desastre. Por eso no es todo tan lindo como parece de que, ay, bueno, lo llamaron, no. Yo fui 2 años antes, hice el casting y me fue pésimo. De hecho volví, me acuerdo que me tomé el taxi a la vuelta corriendo al restaurante pensando en que no estaba llegando, porque claro, tenía la cabeza ahí y decía, bueno, no, esto de la televisión no es para mí, pero bueno, nada, vuelvo al restaurante, hago lo que me gusta, en fin, seguí con la mía y me olvidé, no me hice más drama. Y después fíjate vos cómo hay un factor de suerte y como que hay una energía, yo creo mucho en esas cosas, en que cuando uno realmente siente algo y cuando uno quiere algo y realmente cuando uno quiere mucho algo, pasan cosas. ¿Alguien leyó el libro The Secret? Bueno, habla mucho de eso, de las energías. Cuando uno manda ciertas señales al universo que realmente quiere algo, pasan cosas para que sucedan. Yo hice un curso que se llama Método Silva de control mental, paréntesis, no tiene nada que ver con la cocina, y dice algo que es muy cierto y que yo lo comprobé, que se llama deseo, creencia y expectación. Es decir, yo deseo que algo suceda, cuando lo deseo hago cosas para que suceda, no es deseo que suceda y me quedo tomando el sol en Punta Cana. Hago cosas para que sucedan. ¿Sí? Creencia, creo que va a suceder, tengo la fe de que va a suceder, y expectación, espero que suceda. No es ojalá suceda, es espero que suceda, porque es el paso siguiente, va a suceder. Y realmente a mí me creo mucho en esas cosas. Porque después llegó solo, llegó por digamos, de pura casualidad. Imagínate que un día recibí ese llamado, era para un casting, pero ya que vengan ellos a querer cocinar, a filmarme al restaurante, había una intención muy importante. Y bueno, lo hicimos y ahí sí me sentí re bien. Cuando lo hice, me sentía como más... Hice exactamente los mismos platos que había hecho en el casting anterior 2 años antes y me habían salido mal. Dije, no, me quedé con la espina acá atravesada, dije, los voy a hacer y me van a salir bien. Eso fue en agosto, yo cumplo años el 3 de diciembre y el día 2 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños, recibo un mail que decía, el año que viene vas a tener tu programa en elgourmet.com y qué sé yo, y yo obviamente estaba así leyendo el mail y hice, ¡tuc! Me caí, porque claro, tiene mucho que, es como que te guste tocar la guitarra y que venga un día AC/DC y te diga, ¿querés tocar con nosotros? ¿Viste? Es como una cosa surreal. Era como que yo tenía mucha expectativa puesta en eso, porque tenía mucha carga emocional, era lo que yo venía viendo de chico, ¿se entiende? Era como muy fuerte. Y bueno, cuando me fue bien en el casting, realmente me lo tomé en serio. La vez que había ido anteriormente me había ido mal, había ido improvisado, había ido sin darle mayor importancia. Esta vez agarré y dije, no me voy a hacer el cool, el bueno, si me llaman, si no, no, total, ¿qué me importa? Que yo dijo, no, me interesa y le voy a dedicar el tiempo que merece. Y cuando, entre que me llamaron y tuve el casting, practicaba, ensayaba, hacía la mímica, me miraba al espejo mientras nada, no me importaba, hacer el ridículo, no me importaba nada, sabía que era como ese momento, como decimos en Argentina, poner toda la carne al asador y bueno, por suerte fue bien. Y empecé con el programa, que el primero fue único, natural y orgánico, que lo que tuvo de lindo fue que no me inventaron un programa, no dijeron, bueno, a ver qué le podemos poner a este chef, no, hicieron en televisión lo que yo hacía. De hecho, el
el estudio del programa, el set de grabación, se parecía mucho. ¿Alguien vio el primer programa? Se parecía mucho al restaurante, tenía la cocina y atrás tenía como un mercado donde yo iba a buscar las cosas, donde yo iba a buscar los ingredientes. Entonces era un concepto muy fiel. Después hicimos Frutos de la Sierra, en donde yo volví a Córdoba, era como una vuelta a la tierra, era una vuelta a las raíces, era la primera experiencia de cocinar al aire libre, hicimos de todo el programa con la nona, iba a buscar un ingrediente a una punta, después me iba a cocinar a la otra, todo un plan chino, una cosa rarísima para mostrar la provincia, y la idea era combinar la belleza de Córdoba, de la provincia, con los productos que se hacían ahí. Entonces en cada programa se usaba un producto que se hacía en Córdoba. Y estaban buenísimos estos programas, que también lo hace Francis en la Patagonia, en fin, porque muestra al resto de Latinoamérica todo lo que se hace ahí, y muchos de los argentinos no saben. Por ejemplo, yo en 3 episodios usé espárragos orgánicos, unos espárragos de exportación impresionantes, frutas rojas, leche de cabra, dulces, productos, trucha, criadero de trucha, toda una serie de productos que mucha gente no asociaba a la provincia y que lo tenía. Fue un placer hacer este programa. Programas con las patas en el agua, en el medio del río, la mesa en el río, cocinando ahí, estuvo muy divertido. Y después vino 2, deli orgánico y saludable. Que bueno, la idea era hacer una parte de uno. De hecho, este nombre me lo propuso un follower de Twitter. Me dijo, si el primero se llamaba 1, único, natural y orgánico, ¿por qué el segundo no se llama 2, delicioso, orgánico y saludable? Me lo propuso. Y yo lo tiré en la reunión de preproducción, y todos se quedaron y dijeron, está bueno. Y quedó. Ahora me mandan todos bromas por Twitter y piensan todos una sigla para 3. ¿Viste? No va a haber, chicos, 3, no va a haber. Quedó ahí, murió ahí. Después, bueno, ahí estoy en la expo el Gourmet del año pasado, que era la exposición que se hacía con todos los chefs. En realidad, acá están los chefs de México, los residentes mexicanos. Yo fui como único chef argentino el año pasado, porque saben que se ve distinto. Ustedes ven lo de México, pero en Argentina se ven otro tipo de programas. Pues en Argentina no se ven todos los mexicanos, pero en México sí se ven todos los argentinos, por un tema de, no sé, de estrategia del canal. En fin. Próximos proyectos que tenemos para este año encarando. Bueno, yo dejo de trabajar en Natural Deli en 2012 porque ya eran tantas las cosas que surgían, así, por ejemplo, esto que me permite el placer de estar acá con ustedes compartiendo esta experiencia. Se necesita tiempo. Cuando estaba en el restaurante no podía hacerlo. Ya hasta me daba vergüenza pedir tiempo para grabar, porque grabar lleva su tiempo, y yo no me sentía bien no estando en el restaurante. Quería estar. Sobre todo considerando que es un lugar en el que yo empecé con 24 años y fui creciendo ahí adentro. Entonces, explicarle a los socios el crecimiento de uno no siempre cae bien, y no siempre, hay que renegociar. Entonces dije, bueno, es tiempo ya exprimí a Natural Deli todo lo que me pudo dar. Fuimos el primer restaurante orgánico, tuvimos toda la prensa del mundo, gracias a eso tuve mi experiencia en la televisión. Realmente me ayudó un montón, me hizo, todo lo que yo podía sacarle el jugo, se lo saqué, y eso es lo que yo les digo a ustedes que hagan cuando buscan un trabajo. Realmente que cuando sienten que no tienen más para sacarle, o que no van a poder avanzar, o que no van a poder sacar más ningún aprendizaje, es tiempo de move on, seguimos para lo siguiente, ¿sí? Yo dije, en 2012 voy a dar un paso al costado, voy a hacer todo lo que no pude hacer por estar en el restaurante. Estoy viajando un montón, estoy dando clases de cocina,
que es algo que yo quería hacer durante mucho tiempo, lo hago 2 veces por mes en Buenos Aires. Estoy muy pendiente de las ferias, hacer ferias que contacten a los productores con el consumidor directamente, sin distribuidores en el medio, para que, bueno, esta especie de hospedaje que vi allá, tratar de hacer algo parecido allá en Argentina, donde quizás es un poco más complicado hacer ese tipo de ferias. Acá estoy con el productor de espárragos, que encima estuvo muy lindo este programa, porque lo que tenía era que al estar en contacto con productores, de golpe tenías este tipo que era un ingeniero, que tenía una fábrica increíble, que yo no podía creer que esos espárragos de exportación, la calidad que tenía, y la nota la hacía el tipo solo, porque hablaba, y después te encontrabas con un serrano, viste, perdido en el medio de la montaña, que tenía 4 cabras y que no le sacabas una palabra ni con un tirabuzón. Pero bueno, eso era lo lindo que tenía, era muy rico en ese sentido. Y como no me puedo quedar quieto demasiado tiempo, ya estoy en tratativas para el próximo restaurante. Para el próximo restaurante, porque ya en 6 meses que pasaron, desde que dejé Natural, que para mí pasaron como 6 años, pero pasaron nada más que 6 meses, tengo ganas de encarar ya un nuevo proyecto que me permita realmente... un proyecto que me permita realmente trabajar en el restaurante de la manera que yo puedo trabajar hoy, que es combinándolo con el resto de actividades. Así que bueno, es un poco mi experiencia de trabajo y un poco de vida, y como yo llegué. Y bueno, todo lo que tengo para decirles es que sigan descubriendo su vocación, su pasión, denle para adelante, trabajen, que si realmente les gusta y si realmente tienen paciencia y dedicación, nada, pueden lograr lo que ustedes quieran, su propio restaurante, no su propio programa de televisión. En definitiva, nada, que sigan. Tienen un muy buen inicio, que es esta universidad, que la verdad que es un lujo, y tienen excelentes profesores, y son realmente, somos, yo creo, todos los que estamos en esta sala, muy privilegiados de poder desarrollar lo que nos gusta y tener la posibilidad de averiguar que realmente esto que estamos probando es lo que nos gusta y nuestra vocación. Y hay que ser agradecido y tener en cuenta que es muy poca la gente en el mundo que tiene la posibilidad de trabajar de lo que les gusta.